Hola, me llamo Luis Juan Gómez, soy de Úbeda y del grupo de familiares vinculados al memorial que se llevó a cabo la inauguración en noviembre del pasado año de las víctimas de la fosa común de Úbeda. Fosas comunes, por desgracia, hubo una auténtica constelación en toda España. A la provincia de Jaén ya sabemos que le toca en el momento de concluir la guerra, mediante los procedimientos judiciales, procedimientos sumarísimos de urgencia, llevados a cabo contra el conjunto de los militantes de los partidos republicanos, los partidos del Frente Popular, de los sindicatos, oficiales y suboficiales del Ejército de la República, y esa tremenda depuración se llevó por delante en el caso de Úbeda a 80 y tantas víctimas, la mayoría fusiladas aquí en Úbeda, otro buen número en Jaén, en la fosa, están enterrados en la fosa 702 del cementerio San Eufrasio, y teníamos ese reto los familiares de llevar a cabo una labor de recuperación de la fosa, porque la nuestra atravesó unas ciertas vicisitudes explicables en parte pues por las características de las circunstancias en las que transcurrió todo aquel periodo negro de la historia de España y de nuestra ciudad en concreto. Bien, hubo unos primeros pasos hace en torno a una década. Se inauguró una cartela en la entrada del cementerio, en el espacio exterior, conmemorativa de esta circunstancia, y con posterioridad íbamos documentando también la ubicación real de la fosa, porque la fosa tuvo un carácter, como en muchos sitios, clandestino. O sea, las fosas en montones de lugares eran, lo sabemos, en baldíos, en cunetas, en espacios extramuros de los propios cementerios, pero hay fosas que, estando dentro del recinto del cementerio, cayeron en el más absoluto olvido e ignorancia, también por las características de los mismos pasos que venían a continuación de las condenas a muerte de estas personas. Ni que decir tiene de los decenas, centenares en el caso de Úbeda, que van a parar con condenas menores, algunos de ellos indultados también con pena de muerte previamente, pero atendiendo a la magnanimidad del caudillo, ¿verdad? Cuando se colapsa el sistema penitenciario, van a la calle muchos, pero antes han pasado el trámite de condiciones espantosas en la cárcel, que también se lleva la vida de muchos, de esas condiciones penosas de subsistencia, y otros a batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a trabajo forzado. El tan nombrado Valle de Cuelgamuros sabemos que es el prototipo de lo que aquello fue. Bien, pues en el caso de Úbeda, el ritual macabro empezaba ya cuando comunicaba el comandante militar de la plaza al director de la cárcel que se desplazaría mañana o pasado, tuviera preparada el traslado de X presos ya condenados, y que se desplazaría la fuerza que acompañaría en el camión a los condenados a muerte, y a su vez podían contar, incluso le arropaban, le garantizaban la prestación de auxilios espirituales. No les daban la opción de poder despedirse de las familias ni nada por el estilo, y las familias iban a ignorar ya en el futuro inmediato dónde estaban los restos. Los fusilaban en un talud próximo, a espaldas de esta pared. Esta es la pared de poniente del cementerio. A escasos metros, a 100 metros, podía ser un olivar o un desnivel que formaba el terreno, era el sitio de ejecución. A continuación, por aquella puerta pequeña que tenemos de reja, conocida comúnmente por la puerta de los ahorcados, por donde entraban los suicidas, por donde entraban las que no eran dignos de ser enterrados en lugar santo, ¿verdad? Iban a parar ya a la fosa. La fosa está documentada sobradamente, precisamente por los sumarios de los consejos de guerra. Te explican detalladamente las diligencias finales, diligencias de comunicación de la condena. Comparece el reo en la cárcel, en las mismas dependencias de la cárcel,
y el instructor le va a comunicar que se va a proceder ya a la ejecución. Podemos imaginarnos cómo podía ser esa escena. Quedaban apartados, digamos, en capilla. Las dependencias de la cárcel del partido judicial no eran muy amplias, probablemente quedaban en la propia celda. No sé si tendrían opción de despedirse de los compañeros suyos, que esperaban también, o bien ya cumplían, al menos preventiva, hasta conocer su suerte. Y a las pocas horas ya se producía ese traslado que decimos, la ejecución, el ingreso en el recinto del cementerio, y está documentado en las diligencias finales, decimos, diligencia de ejecución, diligencia previa antes de pasar a capilla en el espacio de la cárcel, diligencia de ejecución, confirmación de la muerte con el tiro de gracia, y el último paso ya era el de enterramiento, diligencia de enterramiento. En esas diligencias viene al detalle el punto de ubicación de la fosa. Siempre la pared que tenemos abajo, la pared norte, la próxima a la autovía, era la referencia. Y entonces te decían, están enterrados a 1 metro de la pared norte, en diligencia individual, decimos, en cada sumario, a 1 metro de la pared norte y a 13, a 15, a 17, a 20 y tantos de la pared de saliente, la pared, el muro exterior que delimitaba el cementerio de entonces. En la actualidad queda un murete de apenas 1 metro de altura en el tramo bajo, y en aquel vértice que decimos de confluencia norte y saliente, allí estaban enterrados. Detallaban incluso hasta la posición en la que quedaban los cadáveres, con la cabeza al norte, los pies al sur, al sol de mediodía, decían unas diligencias, en otros decían pues la cabeza saliente, los pies poniente, todas esas minucias entraban. Pero ¿qué ocurría? Las familias no tenían noticias. No era tiempo ni para pasarse después a depositar flores ni a nada, no se podía ni siquiera vivir el luto. Pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Pues que la fosa se pierde en parte porque ese trazado que hemos dicho y otro perpendicular a ese mismo, que coincidiría físicamente con las galerías, en la actualidad galerías B y J de nichos. En los años 80, ya en democracia, se acometen obras de transformación de este patio, este recinto, el patio grande, se le llama indistintamente en la documentación municipal, por ejemplo, donde no hay datos de registro de ninguno de los fusilados, de ninguno. Incluso hay una persona que fallece de muerte natural en los años 60, que había sido condenado a una condena menor de años de cárcel, pero este hombre era pastor de la iglesia evangélica y entonces no era digno tampoco de entrar en el recinto. Y siguieron el mismo ritual, los familiares acompañaron en aquella ocasión, tuvieron ellos mismos que resolver el enterramiento y no contaron con auxilio alguno. Bien, pues cuando se llevan a cabo esas obras de remodelación del patio grande, de este recinto, que en la documentación municipal se le llama en todo momento fosa común, los restos no podían ser conocidos, trasladados como tales, porque no habían tenido registro de ingreso, como se pudo ver. Se hace ese vacío del patio y por cuadrantes, conforme se van vaciando, recordarán muchas personas de Úbeda que este patio estaba lleno de cruces, unas calles con sepulturas apretadas en tierra, más o menos caótico el trazado en algunas de las partes, pero si estaban localizados, lógicamente quien sabía dónde tenía a su familiar. Se procede a ese traslado de restos, decimos por espacios, por cuadrantes. Las primeras, segundas, son expedientes, creo recordar que 4 expedientes administrativos del Departamento de Obras del Ayuntamiento. Comparecen las familias, retiran los restos, las depositan en los nichos, las sepulturas que pueden. ¿Quién no puede verse en esa situación? Por los familiares de las víctimas, que no existen, porque fue un enterramiento clandestino, solo figura en un documento que está archivado en Sevilla. No hay constancia, no tienen referencia alguna de dónde están sus difuntos. En ese expediente, cuando toca el cuadrante donde estaba la fosa o las fosas, no comparece nadie. Entonces se produce el vaciado y se trasladan esos restos al osario. En la actualidad estamos pendientes y en muy próximas fechas, parece que a partir de la segunda quincena de abril se puede desplazar personas del equipo de antropología forense de la Universidad de Granada, nos lo han asegurado. Decían también que ahora están en trabajo en Cuelgamuros y tan pronto
puedan hacer una primera valoración de los restos porque fueron a parar al osario. En el osario común sí serían distinguibles porque si los cráneos están en buen estado de conservación y están próximos, están reunidos, el fatídico tiro de gracia, el orificio que remata al reo en el cráneo, puede ser la pista para poder abordar un trabajo de localización, mejor dicho, de identificación de los restos y atribuírselo, entregárselo a los familiares. Eso sería, entendemos, un gran logro y un acto de justicia que tardará casi un siglo sobre el espacio tratado. Una cosa que ha hecho referencia al comandante, ¿se sabe el nombre del comandante de la zona en esa época? Sí, bueno, oscilaron en un periodo de tiempo. Recuerdo que el comandante militar de la plaza era en ese momento, creo que tenía el rango de teniente coronel, y era José Mourille, que luego lo desplazan a un destino en otra provincia, en concreto Albacete, a presidir el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que era otro mecanismo represivo complementario, porque incluso con los fusilados también se vieron en ese trance. Pasaron luego el filtro de la valoración de los bienes que pudieran tener. En muchos casos tenían los aperos de labranza, una pequeña finquilla o nada, o jornales, porque tenían que responder económicamente de la rebelión. Realmente ellos venían condenados, con arreglo al Código de Justicia Militar. Las condenas de los consejos de guerra se ceñían, tenían dos artículos. El 237, rebelión militar. Era paradójico que los que habían sufrido la rebelión tuvieran que responder por ser ellos los rebeldes. Y el 238 contemplaba los espacios, los supuestos de apoyo, auxilio a la rebelión, similares, en menor grado, pero bueno, que daban lugar a esa ristra de condenas que iban desde la pena de muerte hasta prisión menor, condenas de 6, 12 años, 20, la inmensa mayoría de 20, y un grueso importantísimo de reclusión perpetua, que eran los 30 años que contemplaba. Sí, los expedientes de responsabilidades políticas llegan al punto de se colapsan también, entre otras cosas, la masa documental que tienen que mover. Hablamos de cientos de miles de personas en toda España que tenían una derivación de las propias sentencias de los consejos de guerra, iba una al Tribunal de Responsabilidades Políticas, amén de otros cauces de delación o de aviso. En concreto, le piden con la Ley de Responsabilidades Políticas los 3 cauces de información a los consejos de guerra, que era el jefe local del partido único del régimen, de Falange, el alcalde y la comandancia de puestos. En cada pueblo, en cada ciudad, tenían que informar, dar los antecedentes, pero luego se incorporan elementos civiles en un principio de la propia Falange, del partido único, del Servicio de Información e Investigación de Falange, que hacen esa labor de encauzamiento, llegan a un cierto grado de profesionalización. Ellos se encargan, de hecho, el que figuraba pues como sastre o como estudiante de medicina, ya hay un periodo de un par de años que figuran en cada comparecencia, tenían mucha tarea en ese aspecto, ante el juez instructor militar, a formar cargos, eran testigos de cargos profesionalizados durante ese periodo, ¿no?, para canalizar esa información que requiere el Consejo de Guerra para finalmente dictar las sentencias. Entonces, bueno, podía ser aleatorio, la persona que le tocaba hacer la función era así ese mecanismo. En cuanto a bienes expropiados, pues claro, se daban de bruces con un agente que en su mayoría tenían sus meros medios de subsistencia, no tenían un gran capital, no tenían grandes bienes. Se dio solo el caso, creo recordar, en Úbeda, que el expediente no está en Úbeda, lo tramitaron, me parece la condena fue en Jaén, de Pedro Hernández Fernández. Este hombre era farmacéutico, era representante, era líder del partido, creo que no recuerdo con precisión si era de Acción Republicana, por tanto del partido de Diego Martínez Barrio, y tenía pues su farmacia y un establecimiento de droguería. Pues se vio expropiado de sus bienes y se quedó sin nada. Otros, los hermanos Vega Cózar, Juan Vega Cózar, concejal
miembro de la corporación municipal y también víctima el mismo día que fusilan al último alcalde de Úbeda del periodo republicano, Bartolomé Arias Cobo, ferroviario, fusilan a 2 concejales de esa corporación, a Juan Vega Cózar, que también durante el periodo de guerra creo que alcanza el grado de capitán en el Ejército Popular, y a Francisco Dancausa Alameda. Pues las viudas de Juan y José Vega Cózar se ven tiempo después buscando, reclamando la devolución de los bienes que habían embargado, habían ejecutado contra sus maridos ya fallecidos, y consistían en los utensilios de la barbería. Eran barberos los dos, y entonces pues la silla de trabajar, el juego de navajas, en fin, los instrumentos de labor que pudieran tener. Llegar a esas situaciones límite. Se habla bastante de las personas que fusilaron, pero se habla muy poco de los familiares que quedaron, sobre todo los sufrimientos que pasaron las viudas, que hasta les negaron la asistencia, les negaron la subsistencia, por así decirlo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? En situaciones extremas, sí recuerdo algún caso de Rus, haber leído pues que encontrarse con la negativa a que obtuvieran cualquier tipo de ayuda. De un caso concreto no podemos generalizar. No obstante, el nuevo régimen, el nuevo Estado totalitario, como le gustaba autodefinirse en aquellos primeros tiempos, en aquellos años de plomo, sí combinaba eso con la caridad bien entendida, con el auxilio social, monta un auténtico servicio de prestación de una atención mínima a la población en situación de hambre, de penuria extrema. Entonces, no podemos decir que en el caso de Úbeda se dieran casos de regatear eso. En algunos al revés, se enorgullecen en algún informe, te encuentras que dice que sí, que el marido está penando en Burgos y su mujer está aquí atendida por auxilio social, situaciones límites. ¿No fueron represaliadas en ningún momento, ni ella ni su familia? No, en ese aspecto quiero decir de ser perseguidas de una manera directa o detenida o procesada. Sí, no, bueno, eso, cargaban con el baldón enorme de que eran mujeres o eran familias de rojos y de los que habían perdido la guerra, y por tanto eso, sí podían tener padecimientos pues del estilo de registros periódicos a sabiendas de que el marido no estaba, no porque supieran que ya estaba fallecido, pero en el caso de los que habían alcanzado el exilio, las visitas se prodigaron. La mujer del alcalde anterior a Bartolomé Arias Cobo, de Blas Duarte Ortiz, pues recibía visitas periódicas para preguntarle que dónde estaba su marido. Su marido no estaba en España, y no lo sabía ella. ¿Qué papel jugó aquí la Iglesia? Pues la Iglesia, lo que decimos, la Iglesia tuvo su parte de martirologio. Es lógico que hicieran recuento de las víctimas que sufrieron. Varios clérigos habían sido asesinados durante el periodo de máxima inestabilidad política del verano del 36, y luego el régimen le da también ese papel de colaborador a la institución religiosa, de colaboradora, con lo que decíamos antes del Tribunal de Responsabilidades Políticas, porque al arcipreste de la ciudad, que era en esos tiempos el párroco de San Pablo, había sido cautivo, había sido detenido, acusado en periodo republicano, en periodo de guerra, de delitos de espionaje, cualquiera sabe, te podían imputar algo que luego no tuviera fundamento. Y a él le dan el encargo de, a él, se lo dan a la Iglesia también como un canal más de información a los tribunales, en este caso al de responsabilidades políticas, de declaración de los bienes, o sea, que informe sobre los bienes que tienen de los que tiene que informar, de los personajes a los que tiene que informar. Y en un principio, pues claro, lo recibe, hace un informe, recuerdo con el caso de Blas Duarte, muy encendido. De hecho, se le olvida lo que le están preguntando, que es los bienes que posee el reo o el perseguido, el buscado en este momento. Y
digamos que se acalora tanto en el ese que hace un decálogo de las maldades de este hombre, aunque empieza diciendo que si vivo es gracias a ese hombre que me salvó la vida, que tal y que cual, pero que no obstante, bueno, lo culpa de todos los males. Eso era la tónica general, en todos los sumarios te encuentras algo parecido. Pero luego, al día siguiente tiene que hacer el informe porque repara en que no ha contestado la pregunta, que qué bienes tiene. Los otros no quieren saber más historia, nada más que qué bienes tiene. Lógicamente, los arciprestes no eran registradores de la propiedad, no podían tener un conocimiento exhaustivo de los bienes de cada cual, con lo cual ampliaban, digamos, la red de información, de chivateo, de delación al conjunto de la vecindad, porque claro, si tú vas a saber si fulano tiene una huerta en arrendamiento o tiene una viña en tal sitio o tal, pues la mayoría además eran del campo. Y eso puede sacar a sí. de las confesiones. Bueno, ahí era sencillamente un canal de información que buscaban ellos, lo procuraban así de esa manera y completaban para ver si les metían mano a esos bienes, es decir, si eran objeto de incautación, de confiscación para pagar una responsabilidad civil subsidiaria que tenía el condenado. Quiere decir que en el acto de confesión también podían dar información. No, hombre, entiendo que no. Bueno, no sé cómo recabarían esa información para aportárselo al Tribunal de Responsabilidades Políticas, que luego están los expedientes esos están quietos, están tal cual, quietos y vacíos. En el archivo provincial de Jaén están los de responsabilidades políticas y la mayoría son carpetas y no tienen apenas material. Tiene si acaso una diligencia de apertura de expediente, tienen una copia de la sentencia, no en todos los casos, y no hay ejecuciones de embargos ni nada, porque es que había poquito que embargar. O sea, hemos citado el caso de Pedro Hernández Fernández y del farmacéutico, y a él le llegan a embargar, se equivocan y no sé si le embarga una de las dos actividades, y el hombre, bueno, no obstante, había sido condenado a 30 años. Este hombre, todo lo mal que le podían imputar es que había sido presidente de la Diputación Provincial y era un hombre católico, practicaba tal, y en fin, que era un hombre de derecha republicano, pero claro, le pillaba la purga, tenía que pagar también con su patrimonio, y ya cuando salió de la cárcel se trasladó a Puerto Llano y allí creo que vivió el resto de su vida. Con respecto ahora al huesario, se va a pedir muestras para que salga claro, el ADN de los familiares. Eso ¿Vais a pedirles ya a familiares que vayan entregando ya muestras? No, ahora mismo sería prematuro. Primero tiene que venir el equipo científico, el grupo de antropólogos forenses que se va a desplazar en próximas fechas. Harán la labor previa de localización de los restos, diferenciarlos, si puede separarse, discernirse de otros depósitos que se hayan ido haciendo en el osario, y ya el paso siguiente es que en base a ese material y las condiciones de conservación que tengan, pues ya sí es verdad que se avisará a los familiares que puedan hacer depósitos de restos, también técnicas complementarias. Me comentaban que podía hacerse con técnicas de imagen, reproduciendo a partir de fotos que haya de las víctimas. En fin, hay una serie de cauces para poder... No se sabe cuántas personas hay aproximadamente. No, claro, si se hizo el vacío completo, las ubicaciones que hemos dicho, más otro punto aquí próximo a la puerta esta de acceso, que le llamaban segunda zanja y fueron ya los enterramientos últimos. Los fusilamientos en Úbeda transcurren desde la primavera del 39 hasta también principio de verano del 40. Ya los restantes se hacen en Jaén. ¿Solo del 39 al 40? Sí. ¿No hay fusilamiento? No, hay consejos de guerra sumarísimos, aceleradísimos algunos de ellos, y vienen a llevarse a cabo esas ejecuciones pues a lo largo sobre todo del verano del 39, también finales de año, y eran víctimas, ya digo, de ámbito comarcal, la cárcel del Partido Judicial de Úbeda, y ahí pues sabemos que están también los 12 de Rus, que compusieron una sola saca, otros 12 de Torreperogil, más luego otras días más tarde. Al revés, la saca pequeña fueron de 4 o 5 personas de Torreperogil el 11 de noviembre del 39, y el 6 de diciembre del 39
hacen una saca más amplia todavía de 12 presos condenados de Torreperogil y los ejecutan también y en fin, todos esos restos estarán juntos en el osario. Esperemos que estén en buen estado de conservación y se pueda hacer esa labor. Datación, localización, evaluación, análisis pertinente, identificación y por tanto entrega. Las familias tendrían, entiendo yo, un consuelo, al margen de la obligación moral que tiene toda la sociedad con esta circunstancia, con este episodio tan triste de no dejar en lo que pretendieron los que lo eliminaron, que es que cayera en el más absoluto olvido, que se les ignorara por completo, pues que puedan recuperar restos y ya está, aunque sea una mínima cantidad y puedan depositarlo donde ellos quieran y darle el entierro digno que no tuvieron en su momento. Respecto a los fusilamientos, ¿solamente se fusilaban aquí o también en los pueblos limítrofes como Ruz, Canena? No, de hecho la cárcel, al ser cárcel de partido judicial, era cárcel preventiva, donde hubo gente que se echó más de 2 años. Había un caso de un muchacho malagueño que además de que acreditaba que había protección religiosa en su propia casa, pues se echó prácticamente 4 años de cárcel y finalmente había quedado suelto, pero en fin, nadie creo que indemnizara aquella estancia en prisión. No había esa dispersión en cuanto a los procesados. Estaban todos concentrados, los condenados, bueno, antes de condena a la totalidad. A partir de la denuncia simplemente ya era detención e incorporarlos a la cárcel y tenía ese ámbito comarcal. Entonces en concreto aquí había detenidos, no solo era la cárcel, hemos hablado de la cárcel preventiva, pero en Úbeda hubo que movilizar 2 cárceles auxiliares más. Una en los terrenos que fue la espartería, la capachería que estaba pues, en la avenida de Linares, de una instalación, un depósito muy grande, contuvo centenares de personas, y otra cárcel habilitada fue la llamada Casa del Jodeño, la Plaza Josefa Manuel, el Palacio de Don Luis de la Cueva. Aquello fue prisión también durante meses, durante años, hasta que achicaron los espacios entre los condenados fusilados, los desplazados a Jaén. También se satura la cárcel de Jaén y luego ya vienen los traslados de ciclo más largo a Burgos sobre todo, o a otras prisiones del mapa de España, y el reintegro aquí a la provincia a los que tenían que ejecutar. Los traslados se producían y sí ejecutaban en las capitales de provincia, pero no hay ejecuciones en los otros municipios. Esas personas detenidas estaban aquí, los condenas, los consejos de guerra se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento, despachaban rapidísimamente, en fin, una mañana podían ver un montón de vistas y era contestar con monosílabos, usted tal, se daba por hecho probado ya lo que venía en el cargo. Bueno, pues muchas gracias, Luis, gracias por tu testimonio. Gracias a ti. Y tu trabajo de investigación, y si quieres añadir algo, pues sí, quería si acaso unas palabras de reconocimiento para las personas. El día que se inauguró el memorial también entendía, me conmovía ese recuerdo, esa evocación de esos ancianos que estaba viendo aquel día aquí, nonagenarios todos, y que cuando perdieron a los padres pues tenían apenas 4, 3 años, 5, la mayoría no lo recuerdan con precisión, no tienen una imagen nítida. Y eso, que al menos hayamos llegado a tiempo, porque Úbeda finalmente ha sido prácticamente de las últimas comarcas en resolver el tema del memorial, pues haya llegado a tiempo para que ellos vivieran ese día, ese 2 de noviembre, hubiera un acto de reconocimiento a sus víctimas y eso, y que sepan que la sociedad no ha olvidado la vida, el balance vital y mortal de aquellas personas tan queridas para ellos. muchas gracias. Gracias a ti.